Estimado público, un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de nuestras actualizaciones y compartir el video. Dicho esto, comencemos. Vamos a hablar acerca de la tercera etapa de la Revolución Mexicana de 1910. Por tanto, la primera etapa del conflicto armado desde el Plan de San Luis. Dicho plan lo llevó a la presidencia el presidente Madero, donde posteriormente fue desplazado del poder político a partir del pacto de la embajada, que derivó en la decena trágica desde 1910 a 1911. Posteriormente se dio la segunda etapa con el desconocimiento de Huerta de parte del Plan de Guadalupe por parte de Carranza, hasta los tratados de Teoloyucan y la disolución del Ejército Federal y la asimilación del mismo hacia los sectores revolucionarios. Considerando, por tanto, en forma paralela dichos acontecimientos del movimiento revolucionario, por tanto, en Europa se iniciaba a partir de sus instantes históricos la Primera Guerra Mundial de 1914. Empezó a desarrollarse las primeras etapas de aquel conflicto, donde intervinieron o se vieron inmersas una gran cantidad de naciones que representaban a distintas regiones del mundo. Por tanto, en México había culminado por aquellas fechas la segunda etapa del conflicto armado en 1914, a partir de los tratados de Teoloyucan, como anteriormente se asentó en líneas atrás. A la cabeza del mismo estaba Francisco Carvajal de forma oficial, como faena propagandística, como manera de pacificar al país, teniendo como fondo la renuncia del usurpador Victoriano Huerta y la huida del mismo del poder político. Tuvieron como los susodichos tratados como objetivo previo la disolución del Ejército Federal a las filas de los sectores revolucionarios del conflicto armado. Es importante considerar, por tanto, tanto Álvaro Obregón y Venustiano Carranza representaban en el conflicto armado a los intereses de la burguesía que en aquel momento estaba en ascenso, donde prácticamente dicha clase burguesa en los tiempos del porfiriato se encontraba dominada por la política conservadora de aquel régimen, que con el acto revolucionario de 1910 se pretendía disolver, por tanto, aquel movimiento. Por otra parte, el movimiento de Zapata, a través del Plan de Ayala, más que un plan, se trataba, por tanto, de un proyecto o programa político que tenía por objeto la devolución de las tierras heredadas a partir de la herencia colonial, no considerando a los grupos más marginados y desfavorecidos que no contemplaba el régimen de Díaz, por lo que se les sometió y se les mantuvo a raya. Mas, sin embargo, el enfoque previo del Plan de Ayala exigía en un primer término la renuncia del presidente Madero de forma inmediata, al no devolverle las tierras a los sectores campesinos, bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja. Por otra parte, tanto el Plan de Ayala, por tanto, tenía una ideología regional y localista, donde dicho programa no contemplaba los intereses y las aspiraciones ideológicas de las otras facciones en pugna. Por tanto, cada una de dichas facciones en pugna tenía sus propias ideologías y sus propias aspiraciones, que entraban en el conflicto con el objetivo fundamental del Plan de Ayala, por su visión localista y regional. En esa misma medida, Villa en su momento va a representar a los terratenientes burgueses que también fueron afectados por el régimen anterior, es decir, por el antiguo régimen de sistema de privilegios que beneficiaba al sector de la aristocracia, al clero y al sector de la milicia, es decir, se está hablando del régimen anterior de Porfirio Díaz, por lo cual posteriormente, a través de este movimiento armado, se pretendía o se intentaba disolverlo. Más adelante se va a dar una ruptura entre Villa y Venustiano Carranza, que es lo que va a caracterizar a la tercera etapa del movimiento armado. Por lo tanto, Villa se va a alejar de Carranza, lo cual va a dar origen a la presencia de Villa en territorios americanos, y de acuerdo a esta visión de la Casa Blanca en Washington, la van a interpretar por parte de esa interpretación norteamericana en relación a la conducta de Villa como un acto de provocación con una actividad
intervencionista de carácter punitivo, por lo cual no es otra cosa que un pretexto que va a usar el gobierno de los Estados Unidos para tratar de intervenir o hacer injerencia en la toma de decisiones de los acontecimientos del movimiento armado. Dicho movimiento armado era entendido por algunos narradores o analistas como una guerra intestina o guerra civil entre dichas facciones en pugna. Por otra parte, en el desarrollo mismo de los acontecimientos, llegando un momento determinado, las fuerzas constitucionales que representaban por una parte el sector de la milicia de Obregón y el ejército constitucional de Carranza van a estar comprimidos en la región central, ya que Zapata en el sur los va a atacar y Villa por el norte va a ser propiamente lo mismo. No se va a tratar aquí de una estratégica compartida o un acuerdo mutuo, sino simplemente se van a dar de manera natural por la expansión misma de sus fuerzas de carácter natural. Van a neutralizar por otra parte a los ejércitos constitucionalistas. Por lo tanto, va a replegarse hacia el norte el ejército de Obregón. Mientras tanto, Carranza de plano se va a escapar rumbo a Veracruz para reorganizarse. Por tanto, Zapata y Villa van a entrar de una manera triunfal en la toma del poder político en relación a la Ciudad de México, donde en el pasado se tenía la visión heredada desde los tiempos de la colonia y pasando por los tiempos de la independencia de 1810, donde se tomaba en consideración de que al tomar la Ciudad de México se tomaba el control hegemónico del poder político. Por tanto, Villa y Zapata así lo hicieron, considerando aquella escena en donde Zapata y Villa sentados en la silla presidencial. Zapata no hace más que escucharlo. Esto se puede interpretar de algún modo por la falta o carencia de visión política de parte de sus programas políticos, de una falta de visión integradora en relación al resto de las facciones ideológicas de las fuerzas políticas que representaban simbólicamente los movimientos constitucionalistas de Carranza y Obregón, que en aquellas instancias históricas colaboraban de forma mutua por su visión más profunda, de una visión de Estado más jerarquizado, y que se gestionaban los valores estratégicos que correspondían a sus ideologías más integradoras que representaban sus movimientos revolucionarios. Sin embargo, en la antesala de la Convención de Aguascalientes, ambos ejércitos prácticamente se encontraban en desventaja o en una desfavorable posición ideológica ante los ejércitos representados por la izquierda de Villa y de Zapata, con lo cual, ante el panorama de la Convención de Aguascalientes, esos ejércitos constitucionalistas se encontraban, como lo señalé en renglones atrás, en una desventaja política, por lo que decidieron enviar solamente a través de la Convención de Aguascalientes a sus representantes, y en su momento así lo va a hacer Obregón. Villa va a ser el único presente de la Convención de las Fuerzas Armadas. Solo enviaron a sus representantes por su condición de su posición política, la cual estaba en desventaja en torno a las posiciones de las ideologías de izquierda. Villa, por tanto, al no saber qué hacer con el poder político que tenía en sus manos, lo entrega de forma simbólica a los representantes de la convención, que no eran otra cosa más que la burguesía nacional que se encontraba al frente de la misma. Por ahora, hasta ahí le vamos a dejar, y muchas gracias, estimado público, por haberme escuchado.